tecnología acá. Ahora estamos fusionados. Así que eso, decirle a los jóvenes que tuvieran la amabilidad también de prender las cámaras. Tenemos acá un tremendo equipo de investigadores, así que para nosotros realmente es un honor hoy día poder escucharlos. Así que doy inicio entonces a esta jornada. Perfecto, comienzo yo. Antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Para nosotros siempre es un tremendo placer poder acceder a los estudiantes, pues nosotros hacemos clase en la universidad, nosotros somos todos académicos de la Pontificia Universidad Católica de Chile, pero siempre es bueno hablarle a nuestros estudiantes, que probablemente muchos de ustedes en el futuro van a ser nuestros estudiantes cuando entren a la universidad. Pero un poco la idea de la difusión de hoy día es contarles un poquito la ciencia que se hace en Chile, la ciencia que está cambiando la medicina, y para que mostrarle un poquito cuál es el futuro de lo que se viene, para que después ustedes puedan tomar buenas decisiones de cómo quieren seguir su vida profesional. Voy a compartir mi pantalla. Y parto con la pregunta que siempre se hace en estos momentos. ¿Se ve bien? Ya, perfecto. Todo bien, ya. Entonces, la idea de lo que yo les quiero contar el día de hoy, primero yo me llamo Marcelo Andía y soy académico de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de Chile, y quiero un poco contarles esta transición que ha tenido la medicina en los últimos 100 años, y sobre todo en los últimos 15 años, respecto del cambio de la medicina que históricamente fue interpretada como un arte, a hoy en día una medicina que es particularmente científica y lo va a ir siendo cada día más. Y en el fondo esta medicina tan basada en la percepción, tan basada en la intuición del médico, cómo ha ido cambiando y cómo probablemente la medicina que vamos a tener en 20 años más va a ser muy, muy distinta a la medicina que tuvieron nuestros padres. Y me gusta siempre partir con un bonito ejemplo de cómo era la medicina antigua. Probablemente todos ustedes aquí han escuchado una enfermedad muy famosa que se llama la diabetes. La diabetes es una enfermedad que está presente en todos lados. Hay dos tipos de diabetes, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, y en general todo el mundo la conoce como una enfermedad en la cual las personas les sube mucho el azúcar en la sangre. Esa es como la gran característica. Pero además existe otra diabetes. Hay dos tipos de diabetes. Hay una diabetes que se llama diabetes insípida, que es una enfermedad que no produce que suba la sangre, el azúcar en la sangre, pero produce que las personas orinen mucho. Curiosamente, ambas diabetes, la diabetes en la que sube el azúcar en la sangre y la diabetes en que las personas orinan más de la cuenta, ambas comparten una misma característica, y es que los pacientes orinan mucho. Y por eso el nombre diabetes fue originado, este nombre fue originado en el siglo I, y significa sifón. Básicamente significa que los pacientes orinan y orinan mucho. Una gran diferencia es que los pacientes que orinan, cuando orinan mucho, debido a que tienen diabetes, debido a que tienen una subida muy alta del azúcar en la sangre, esa orina hace esa azúcar tan alta en la sangre hace que el azúcar pase a la orina. Y la característica de un paciente diabético es que este paciente va a tener glucosa en su orina. La diferencia de la diabetes insípida es que el paciente va a orinar mucho, porque le falta la hormona vasopresina, y al orinar mucho, pero en la orina no hay agua, no hay azúcar, solo está el agua. Entonces, el diagnóstico en los médicos antiguos, para poder saber cuál de estas dos enfermedades era, si era una enfermedad porque la persona tenía mucha azúcar en la sangre, o era una enfermedad porque le faltaba vasopresina, era porque había o no había azúcar en la orina. Entonces, no había muchos métodos químicos para hacer el diagnóstico. Usted comprenderá que en la época de esta foto no habían test rápidos para hacer. Entonces, el método era probar la orina. Entonces, el médico tenía que probar la orina. Entonces, de ahí viene el nombre, que la diabetes, que se produce debido a que sube mucho el azúcar, se llama diabetes mellitus. ¿Y por qué se llama mellitus? Porque la orina, como tiene glucosa, tiene sabor a miel. Entonces, la diabetes, cuando sube mucho el azúcar, se llama diabetes mellitus. Y la otra diabetes, por la falta de la vasopresina,
no tiene sabor dulce porque no tiene azúcar, entonces se llama diabetes insípida. Entonces, los médicos, y esto era un criterio súper amplio para poder entrar a toda medicina, uno tenía que estar dispuesto a probar la orina de los pacientes. Gracias a Dios, hoy día tenemos mejores test y no tenemos que probar la orina, así que relájese. Pero así surge la medicina y podrá comprender que esto es arte, esto no es ciencia, había que probar la orina. Entonces, la medicina, esa era la medicina tradicional, así surge la medicina, para tratar de sanar personas, pero la medicina que tenemos hoy, el siglo XXI, en nuestro país y en gran parte del planeta, es una medicina súper tecnologizada. Y aquí solo mostrarle 4 fotos de 4 escenarios más o menos típicos en un hospital complejo hoy en día. Probablemente hoy día con la pandemia COVID, todos conocen el nombre de las unidades de cuidado intensivo, las UCI, la unidad de paciente crítico. Y acá tenemos una persona en una unidad de paciente crítico. Y quiero que vean cómo esta persona está intubada, no está consciente, está anestesiada, no puede respirar por sí sola, por lo tanto se le mete un tubo para que una máquina respire por él. Eventualmente le podemos sacar la sangre y limpiar la sangre fuera de su cuerpo y después volver a ponérsela cuando sus riñones no funcionan. Y eso se hace porque tenemos buenos médicos, porque tenemos buenas enfermeras, pero también se hace porque tenemos mucha tecnología. Esto lo podemos hacer desde hace 20 años atrás, ¿no? Antes no había UCI de este estilo. Antes un paciente que tenía una enfermedad muy grave probablemente fallecía porque no teníamos una manera de darle soporte para su respiración, soporte para su corazón, porque esto necesita tecnología. Necesita buenos médicos que hagan buenos diagnósticos, necesitan buenas enfermeras que hagan buenos procedimientos, necesita buenos kinesiólogos, pero necesita mucha tecnología. Mostrarle acá un pequeñito, un recién nacido. Piensa usted, un embarazo teóricamente debe durar entre 38 y 40 semanas. Eso es lo que dura un embarazo normal. Cualquier chiquitito que nazca antes de las 38 semanas se llama prematuro. Eso se llama un parto prematuro. Desafortunadamente, en todos los países, la proporción de partos prematuros es del orden del 10 al 15%. Este chiquitito que le estoy mostrando aquí en la foto es un chiquitito que nació de 24 semanas. O sea, este chiquitito pesó 500 gramos al nacer. Normalmente un niño pesa 3 kilos 500, 3 kilos 800, este pesó 500 gramos al nacer. Pero gracias a que tenemos tecnología, lo podemos rescatar. Este chiquitito va a salir adelante y probablemente va a tener una vida normal. En otras circunstancias, sin tecnología, no lo hubiéramos podido sacar adelante. Esto que vean acá es una cirugía, lo que usted está viendo aquí son los guantes de un cirujano, lo que está viendo ahí, no sé si logra identificar qué órgano es, ese es un útero. Y no sé si alcanza a ver ahí una manito, esa es la manito del feto. Esta es una cirugía intrauterina. Es un chiquitito que viene con una patología en su columna vertebral y el cirujano lo opera antes que nazca. Y esto es una foto maravillosa porque el cirujano le acerca el dedo a este fetito y el fetito se engancha del dedo, como agradeciéndole el gesto de la cirugía. Entonces, eso lo podemos hacer hoy día, porque tenemos buenos médicos, buenas enfermeras, pero porque tenemos tecnología. Y aquí uno que es súper bueno y súper atingente a ustedes, porque la patología más frecuente de los jóvenes en todo el mundo, y en Chile también, en todo el mundo, en los jóvenes, es el traumatismo. Se caen porque andan en moto, se caen porque o chocan en el auto porque no se pusieron el cinturón de seguridad, juegan rugby sin los implementos y se pegan un cabezazo. Y acá tenemos un individuo en la UCI por un traumatismo encefalocraniano, y quiero que vean cómo le sale un tubo de la cabeza. Un tubo de la cabeza. Uno entiende que a uno le meten un tubo por la nariz, que le meten un tubo por la boca, ya, uno tiene un hoyito, le meten un tubo. Pero ¿cómo se le ocurre meterle un tubo por la cabeza a alguien? O sea, ¿a quién se le puede ocurrir en su sano juicio? Bueno, porque cuando uno se pega un cabezazo, el cerebro, que está dentro de este hueso que está aquí, que se llama cráneo, flota en un líquido que se llama líquido cefalorraquídeo. Y cuando usted se pega un cabezazo, ¡pah!, el cerebro golpea contra eso. Y no sé si usted se ha doblado un tobillo. Pues si usted se dobló un tobillo, ¿qué le pasó después que se lo dobló? El tobillo se hinchó. Al cerebro le pasa lo mismo. Entonces, cuando alguien se pega un cabezazo, nosotros lo llevamos rápidamente y le hacemos un examen de imágenes del cerebro. Y aquí usted puede ver, esto se llama un TAC, aquí usted ve el hueso del cráneo y aquí hay un cerebro normal. Pero quiero que vea cómo se ve el cerebro de una persona que se pegó un cabezazo muy fuerte y rompió una arteria dentro del cerebro. Miren cómo se ve. Eso de ahí se llama un hematoma. Y está presionando el cerebro. Entonces, antes no teníamos cómo hacer el diagnóstico porque había que hacer una imagen. Entonces, hoy día tenemos una imagen que nos permite hacer ese análisis, ese corte. Entonces, a este paciente, la única manera de salvarlo es hacerle un hoyo en el cráneo
y sacarle este líquido, sacarle esta sangre para que se logre este cerebro descomprimir. De otra manera, el paciente va a morir. Yo no sé si usted ha ido alguna vez a un concierto a algún lugar, es un concierto masivo, antes, cuando uno podía juntarse con más personas. Y si usted está en ese concierto saltando con sus cantantes favoritos, una sinfonía de algo, por ejemplo, usted está saltando, y de repente el público lo empieza a apretar contra la pared, ¿qué le pasa a usted? Usted no puede respirar, pues se están todos apretando. A las neuronas les pasa lo mismo en el cerebro cuando ocurre esto. Entonces, esto es súper grave, y por eso un cabezazo, cuando nosotros lo llamamos TEC, son tan graves y hay que hacer estos diagnósticos muy rápidamente, porque, o si no, por presión, el cerebro se rompe. Y esto lo logramos hacer porque tenemos tecnología, porque tenemos buenos médicos, buenos neurocirujanos, pero insisto, la tecnología es muy relevante y la conversación entre las disciplinas para resolver esto es súper importante. Y la medicina no es solo para atender personas enfermas. La medicina tiene que hacerse cargo de todos los cambios. Aquí mostrarles, aparte del COVID, que ahora está evidentemente, pero la pandemia más grande que tenemos en el mundo entero es la obesidad. Y eso es un problema médico. Porque esta persona a lo mejor se ve sanito y gordito, pero esta persona va a crecer y se va a hacer hipertenso, se va a hacer diabético, va a tener más riesgo de hacer cáncer, va a tener más riesgo de múltiples enfermedades. Tenemos las amenazas de todos los virus emergentes. COVID es el mejor ejemplo, y esto lo sabíamos. Hace 30 años atrás los médicos que se dedican a virus venían diciendo, va a venir una infección grande, hasta que llegó. Esta es una foto de un mercado en China. Y el mercado en China, quiero que vean, venden palomas, venden pollos, venden unos ratoncitos, y todo lo que hay que ahí es para comer. Entonces, ahí claramente el riesgo de lo que se llama la zoonosis, esto de que usted se coma un animal salvaje que puede tener un virus, que puede contener una bacteria, y eso se pasa al humano y el humano se lo contagia a otro. Y esto está ocurriendo hoy, ¿eh? Esta foto no es una foto hace 30 años atrás, esto es hoy. Y esto también es medicina. Y aquí los datos. No sé si usted se ha hecho exámenes de sangre, se ha hecho una radiografía, la cantidad de datos que generamos nos podrían permitir en el futuro, usando esta cosa media mágica que se llama inteligencia artificial, empezar a hacer mejores diagnósticos. Y tenemos que empezar, entonces tenemos que empezar a conversar con distintas disciplinas. Y lo que estamos viviendo ahora es esta revolución de los datos, cómo los datos pueden ayudarnos a hacer mejores diagnósticos en medicina. Y aquí solo contarles la historia de este señor, que es un médico inglés, se llama John Snow, igual que la nieve, y este señor en el 1800 vivía en Londres, trabajaba en un hospital en Londres, y Londres tuvo una tremenda epidemia de una bacteria. Y esta bacteria, que es el vibrión colérico, que produce el cólera, producía que la gente se enfermaba y empezaba a tener una diarrea, y se morían. Diarreas con sangre, una cuestión súper horrible. Y nadie sabía, estamos hablando del 1800, donde todavía no estaba el microscopio, donde no existían antibióticos, donde no existía ninguna manera de hacer un buen diagnóstico de esto. Y John Snow, que era un médico, veía que llegaban pacientes y él no sabía qué hacer. Por supuesto, como buen médico los trataba, pero él tuvo una idea mucho más brillante. Él tomó un mapa de Londres y les empezó a preguntar a las personas de dónde vivían, a las personas que llegaban enfermas al hospital. Y él tomó este mapa y empezó a poner puntitos, y este es el mapa original que él hizo, de dónde venían las personas. Y él se dio cuenta que las personas que tomaban agua de un pozo eran las que más se enfermaban. Y recuerde que estamos hablando de Londres de 1800, donde no había agua en la casa. Había que ir a buscar agua a ciertos pozos, y aquí están los pozos en ese lugar. Ahí está el pozo A, el B, el C, qué sé yo, y las personas que estaban enfermas estaban cerca de ese pozo. Y él, usando esos datos, sin saber de bacterias, sin saber de enfermedades bacteriológicas, sin usar un microscopio, él dijo, hay algo en esa agua que está enfermando a la gente. Y logró convencer al alcalde de Londres de desclausurar ese pozo. Comprenderá que la persona que vivía justo ahí estaba súper enojada que le clausuraran el pozo, porque iba a tener que caminar como 5 cuadras para buscar agua. Pero él logró convencer al alcalde y lograron clausurar ese pozo y salvó a la población y se redujo la enfermedad. Él, sin saber por qué, pero mirando los datos, fue capaz de tomar una decisión sabia. Y hoy día él es considerado el padre de la epidemiología. Entonces, esa es la relevancia que tienen los datos, que a veces sin incluso saber lo que está pasando, que era esto, era una bacteria, el vibrión colérico, que estaba metida en el agua, pero nadie sabía. Y nadie la podía ver, esta bacteria recién la empezamos a mirar a mediados del 1900, cuando tuvimos microscopios de buena calidad. Pero él hizo un buen diagnóstico usando datos. Entonces, esa es la relevancia de los datos. Aquí mostrarles cómo son los pics de las distintas enfermedades. Aquí mostrarles cómo es el pic de la rubiola.
La rubiola es una enfermedad viral que produce un exantema en la piel, qué sé yo, súper peligrosa para las mujeres embarazadas, pero gracias a Dios se inventó una vacuna. Entonces aquí está el pic, como la gente se enfermaba antes, pero apareció la vacuna y quiero que vean que casi no hay rubiola en el mundo. Este de aquí es la influenza, este resfrío que nos da todos los inviernos. Y quiero que vean aquí los pics, aquí estos son los años, y quiero que vean en Estados Unidos cómo los pics de influenza siempre son en el invierno. Entonces aquí se aplica la clásica, en el fondo, conclusión que dice no salga porque hace frío, y si hace frío se va a resfriar. Entonces el concepto de que si hace frío, me resfrío. No. De hecho, le puedo decir que los esquimales, que viven en uno de los lugares más fríos del mundo, ellos no se resfrían. Jamás se han resfriado los esquimales. Porque el virus de la influenza no vive en el norte porque hace mucho frío. El virus es súper miserable y con el frío se muere. Entonces el frío no resfría. Lo que resfría es que nosotros nos amontonamos. Cuando es invierno, en el metro cierran las ventanas, las salas de clase cierran las puertas y las ventanas, y basta que una persona estornude y el virus se esparce por todos lados. Eso hace que en el invierno no se resfríe. Pero entonces se hacen muchos esfuerzos para lograr identificar el momento en que se va a producir ese pic, porque ese momento las personas van a llenar los hospitales. Entonces nosotros, por ejemplo, en nuestra universidad tenemos una red que le toma muestra a todas las personas durante todo el año para ir viendo en qué momento se va a producir este pic de influenza. Ahora, por supuesto, es pic COVID, pero sin COVID era el pic de influenza lo más importante. Se gastan un montón de recursos. Todos los consultorios, uno le mete la turulita por la nariz, hacen un montón de test. Y funciona, y es súper bueno porque nos permite anticiparnos a esto. Sin embargo, gente inteligente de Google, por ejemplo, se dio cuenta de que el pic de influenza no era necesario tomarle muestra a la gente. Bastaba ver qué es lo que la gente estaba buscando en Google en un tiempo y lo siguiendo. Entonces, ellos se dieron cuenta que hay como 8 palabras que las personas empiezan a buscar y que se aumentan cuando viene el pic de influenza. La gente busca más paracetamol, fiebre, tos, mocos. Entonces, si ellos iban buscando las palabras y son capaces de predecir el pic. No necesitamos hacer una muestra. Basta mirar lo que la gente busca en Google y con eso somos capaces de anticiparnos al pic. Entonces, eso es lo que les quiero contar, cómo la conexión de datos, ingeniería, física, matemática y medicina es todo un solo contexto. No son ciencias separadas, son ciencias que tienen que trabajar juntas. Y eso es un poquito el desafío de los que lo invitamos. Mostrarle acá, por ejemplo, esta marca de auto Skoda, que pertenece al grupo Volkswagen, desarrolló una aplicación para el teléfono, en que cuando usted tiene un auto y el auto como que no funciona muy bien, usted le acerca el teléfono y el teléfono, comillas, escucha el motor del auto y le hace un diagnóstico. Y le dice, mira lo que está fallando el carburador, no, mira lo que está fallando el tubo de escape. Solamente escuchando el ruido, porque tiene una inteligencia artificial detrás. Bueno, alguien más inteligente dijo, hagamos esto mismo para COVID. Y entonces a las personas que se sienten mal hicieron que tosieran frente al celular, y el celular, escuchando la tos, es capaz de predecir si la persona tiene o no tiene COVID. Y con una sensibilidad, o sea, una capacidad diagnóstica súper buena. Sin examen de sangre, sin torulita por la nariz, simplemente escuchando. Y ese es el poder que tienen los datos. Entonces, un poco el mensaje es decirle, la revolución que se viene en el futuro es una revolución de la mezcla de matemática, medicina, biología, estadística. A nosotros en el colegio, me acuerdo, uno le decía, usted tiene que escoger entre ser humanista, matemático, biólogo. No, mentira, si la ciencia es una mezcla de todo ello. Entonces, no se asuste si hoy día escogió ser biólogo y en el futuro quiere ser ingeniero. No se preocupe, porque la ciencia es una sola y eso le va a ayudar a mirar el mundo de una mejor manera. Y solo mostrarle aquí al final una de las cosas que a nosotros nos encanta hacer, que son imágenes, y aquí quiero que vea cómo se ve un ser humano por dentro. Quiero contarle la cantidad de datos que tenemos con eso. Y los datos que tiene es una avalancha gigantesca de información que podemos ver a los individuos por dentro, podemos ver casi lo que piensa, casi lo que comió, y con eso, créanme que podemos hacer mejores diagnósticos, pero si mezclamos el conocimiento y no los separamos en facultades distintas, en individuos distintos, si logramos traer ese conocimiento y conversar entre distintas personas que tienen distintas miradas por ejemplo, el ser humano, vamos a poder ser capaces de hacer muchísimos mejores diagnósticos y ayudar no solo a mí mismo, para que yo esté sano y mi familia esté sana, sino para que todo nuestro país sea un lugar donde tengamos mucha mejor calidad de vida, sobre todo pensando en nuestros adultos mayores. Esto es lo que nosotros hacemos en este centro, se llama Centro de Imágenes Biomédicas, y ahí trabajamos médicos, ingenieros, matemáticos, biólogos, tratamos de trabajar todos juntos para
precisamente ayudar al diagnóstico y mejorar la calidad de vida de nuestro país y ojalá del mundo. Así que si después tienen preguntas, creo que dejamos al final para hacer preguntas. Yo creo que es lo más práctico. Así que eso es lo que le quería contar yo el día de hoy. Muchas gracias. Muy interesante. Yo creo que quedamos con ganas de seguir escuchando. Así que bueno, los voy a invitar a los jóvenes y a los profesores que vayan dejando sus preguntas por acá por el chat para Súper que las bien. hagamos llegar al final de esta jornada. Excelente. Bien. Bueno, yo los saludo a todos ustedes. Mi nombre es Pablo Irarrázaval. Yo soy profesor de la Escuela de Ingeniería, del Departamento de Ingeniería Eléctrica, y actualmente soy el director del Instituto de Ingeniería Biológica y Médica. ¿Ya? Este instituto coincide muy bien con lo que acaba de decir Marcelo al terminar su charla, la idea esta de combinar distintas disciplinas para poder abordar los problemas en forma más integral. Es muy importante, y nosotros en la universidad creamos este instituto que pertenece simultáneamente a la Facultad de Ingeniería, a la Facultad de Ciencias Biológicas y a la Facultad de Medicina. ¿Ya? Así que, bueno, es bien complicado porque tenemos muchos jefes, pero es muy interesante porque se combina todo esto. ¿Ya? Bueno, pero ahora yo les quiero comentar a ustedes con el propósito de que observen alrededor de ustedes lo que sucede, pero desde una perspectiva histórica. ¿Ya? Quiero comentarles cómo algunas tecnologías se han ido introduciendo a la medicina y desde una perspectiva histórica para que ustedes puedan ir sacando sus conclusiones de lo que ven hoy. ¿Ya? Pero yo me voy a referir más bien al pasado. Entonces, voy a comenzar mostrándole esta foto que es de Hiroshima. Yo tuve la suerte de estar allá hace un par de años y este es como el único edificio que guardaron después de la bomba. ¿Eh? Lo guardaron ahí como un triste homenaje a lo que sucedió. Y claro, uno se acuerda de la bomba de Hiroshima. Miren cómo quedó esa ciudad después de plana, digamos, básicamente aniquiló todo. Aquí tienen una foto del hongo que se produjo en esa época. Bueno, ¿y por qué les muestro todo esto? Porque la física nuclear, que está detrás de la energía atómica, puede ser muy mal usada, como es el ejemplo de las bombas, pero también puede ser muy útil. Y hoy día nosotros la usamos todos los días. ¿Ah? O sea, prácticamente todos nosotros usamos los GPS de nuestros celulares, teléfonos, qué sé yo. Y el GPS, ustedes saben que esta forma obtiene la señal de transmisiones de los satélites que dan vuelta alrededor de la Tierra, que están absolutamente sincronizados con relojes atómicos. Entonces, obviamente, y considerando todos los aspectos de relatividad para los cambios del tiempo, etc. Una aplicación muy importante. Y también la energía nuclear. Entonces, les estoy mostrando como las dos caras de la moneda de una tecnología o de una disciplina muy importante. Y también les quiero mostrar otra, que es la electrónica, y voy a partir por lo negativo. ¿Ya? Uno puede hacer aparatos muy sofisticados como estos helicópteros, drones, que son capaces de colocar una bomba exactamente donde uno quiere, etcétera, etcétera. Tremendamente dañinos, digamos, destructores. Y también tenemos, por otro lado, una tecnología electrónica que tiene que ver más bien con la Internet, ¿no es cierto? Y voy a mencionar solo un aspecto negativo que yo creo que es la segunda pandemia después de la obesidad, que es la adicción a las pantallas. ¿Ya? El nivel es impresionante lo difícil que es desconectarse. ¿Ya? Estamos totalmente adictos a nuestras pantallas y es una cosa muy negativa porque nos hace tener una vida más sedentaria, nos impide tener contactos reales con personas, etcétera, etcétera. Bueno, pero por otro lado, la otra cara de la moneda, de la electrónica en general, es fantástica. O sea, hoy día las cosas que se pueden hacer con los computadores son maravillosos, tenemos celulares que pueden sacar fotos hasta digamos, donde uno quiere, entretención y toda la electrónica, no sé, ahí tengo un ejemplo de un auto, por ejemplo,
que es controlado, etc. Entonces, todo esto es fantástico respecto a la electrónica. Entonces, yo quiero usar estos dos ejemplos, la física nuclear y la electrónica, y darles una nueva aplicación muy útil, que es, por supuesto, en la medicina. ¿Ya? Y voy a partir con la física nuclear, y yo creo que ustedes, si les interesa la ciencia, probablemente saben algo de la historia, pero es fascinante leer sobre ella. ¿Cómo comenzó la física nuclear? Dado que estamos en relación con medicina, yo partiría en 1895, cuando William Röntgen descubrió los rayos X. ¿Ya? Ahí ustedes pueden ver una foto de él, y al medio está el tubo de Crookes, que es una bobina básicamente que produce rayos X, y más a la derecha pueden ver la mano de su señora, que se llamaba Berta, con el anillo. Fue la primera radiografía, digamos, del ser humano. Un descubrimiento increíble que hasta el día de hoy se usa, digamos, a cada rato. Y sigue siendo la tecnología más barata y más práctica para poder hacer imágenes. Y un poquito después ya se empezó a entender un poco mejor qué es lo que era esta de los rayos X, la radioactividad. Jugaron un rol fundamental Becquerel y Marie Curie, que empezaron a entender esto de la radioactividad, algo que sucedía en los átomos. Y bueno, y siguió avanzando. En 1911, Rutherford propone el modelo muy simple del átomo, ¿no es cierto? Él se imagina, perdónenme la expresión, pero una pelota cargada positiva al medio, con pelotitas negativas dando vuelta alrededor, ¿no es cierto? Que son los protones y electrones. En el año 1932, bastante después, Chadwick descubre los neutrones, ¿ya? Que van a jugar un rol muy importante, ¿ya? Porque, bueno, en general es para toda la física nuclear. Y aquí esta transparencia a mí me voy a detener un rato, porque creo que es muy importante. En 1929, Ernest Lawrence, que estaba trabajando en Berkeley, en lo que hoy día se llama los Lawrence Laboratory, descubrió y fabricó por primera vez un ciclotrón. ¿Ya? No sé si saben lo que es un ciclotrón, pero un ciclotrón es básicamente un acelerador de partículas que tira una partícula y la hace girar, y entonces le agrega mucha energía, básicamente la hace tomar mucha velocidad, y después con eso puede bombardear otros compuestos y producir isótopos. ¿Ya? Básicamente es el objetivo de un ciclotrón. Entonces, hoy día me voy a adelantar un poco. Hoy día, si ustedes quieren hacerse un PET, una tomografía de positrones, necesitan tener un ciclotrón para poder producir un isótopo que se inyecta en el cuerpo humano. Entonces, él inventó el ciclotrón. Por otro lado, su hermano, John Lawrence, que aparece ahí abajo, es médico, trabajaba en la Universidad de Harvard, y tuvo un año sabático y se fue a Berkeley con su hermano, y empezaron a trabajar juntos, y él empezó a pensar, oye, ¿qué pasa si nosotros metemos uno de estos isótopos adentro del cuerpo humano? Eso va a emitir una señal hacia afuera que la podríamos detectar. Y ahí a la derecha ustedes pueden ver una imagen de señal que fue emitida de isótopos que estaban dentro del cuerpo humano. Bueno, John Lawrence es el padre de la medicina nuclear, y es bien interesante porque esta relación entre hermanos permitió juntar dos disciplinas que eran totalmente dispares en algo que es muy útil hoy. Y hoy día la física nuclear, ¿no es cierto?, los rayos X, se usan, tiene mucho uso. Uno de ellos, por ejemplo, es la radioterapia, con lo cual uno básicamente intenta matar las células cancerígenas, de alguna manera, o también se puede usar para hacer imágenes. Aquí les estoy mostrando la imagen del primer tomógrafo de medicina nuclear. Ustedes ven aquí, esta persona va a tener un isótopo inyectado, ¿ya? Y ese isótopo va a producir radiación que es detectado por estos detectores que están alrededor, ¿ya? Para formar imágenes como las que están a la derecha, de los riñones o del cerebro, ¿ya? Bueno, usted me imagino que la primera impresión al ver esto es decir, chupaya, yo no sé si me pondría mi cabeza ahí adentro, ¿no? Bueno, hoy día uno lo hace, que está todo forrado en plástico y no se ve tan terrible. Bueno, el principio, en el fondo, es que entra un isótopo dentro del cuerpo y ese isótopo irradia y después uno detecta todas esas
proyecciones, y con eso uno puede reconstruir la imagen. Y digamos, con un proceso matemático se descubre. No voy a meterme en la parte matemática ahí, que también es súper interesante, pero bueno, esa es la idea. Ahora, ¿y cómo se usa hoy día? Aquí tienen ustedes a la izquierda la misma máquina, todo forradito en plástico, con los detectores, ¿no es cierto?, de radiación, para producir imágenes como la que ven aquí a la derecha, o más a la derecha, en los huesos, ¿no es cierto?, para estudiar crecimiento de huesos, por ejemplo. Depende del tipo de radioisótopo que se use. Si uno usa isótopos de positrones, se llama PET, que es Positron Emission Tomography, que tiene otras ventajas importantes para hacer imágenes. Bueno, eso para que vean ustedes cómo llegamos de la física nuclear a técnicas que se usan en medicina, como la radioterapia y la imágenes de medicina nuclear, que juegan un rol fundamental hoy día. Aquí tienen un equipo PET moderno, ¿no es cierto? Y el tipo de imágenes que se puede obtener en una persona con un normal, por ejemplo, alguien que tiene algún tipo de problema de demencia o alguien que tiene Alzheimer. Y ahora me cambio a la electrónica. Yo soy ingeniero eléctrico y encuentro muy entretenida la electrónica. Y la veo en todas partes. Y por eso que es interesante mirar un poquito su historia, ¿no? En el año 1914 se inventaron los tubos al vacío. Yo creo que ustedes no saben lo que es un tubo al vacío, pero a mí me tocó conocer radios que son de tubos, o televisión. Antes una televisión, en vez de transistores, tenía tubos, y los tubos para que funcionen se tienen que calentar, entonces como se demoraba en prender, ¿ya? Bueno, ahí tienen un aparato electrónico con tubos que es muy antiguo. Pero la idea de un tubo es básicamente una válvula, ¿ah?, que deja pasar más o menos corriente, y con eso uno puede lograr amplificación. Ese es el objetivo. Poco más, el año 47 se inventaron los transistores, ¿ya? Ahí a la derecha tienen ustedes la foto, bueno, al medio los inventores y a la derecha los transistores. Y ahí, con la invención del transistor, se disparó la electrónica para arriba, y hoy día ya casi imparable. Miren este gráfico. Este gráfico les muestra la cantidad de transistores que se puede colocar en un chip, ¿ya? Y es básicamente una exponencial. Bueno, llega hasta el 2019. Piensen ustedes que hoy día tenemos más de 20 millones de transistores. No me acuerdo si esto es por milímetro cuadrado o por completo del chip. Pero lo importante es la tendencia, ¿ya? Entonces, la capacidad de cómputo ha aumentado tanto, que hoy día las cosas que se pueden hacer son increíbles. Y aquí tengo algunos ejemplos en medicina. Estetoscopio electrónico, el termómetro de infrarrojo, que lo estamos usando prácticamente en todas partes, ¿no es cierto? Ahí lo pueden ver, medidores de glucosa, desfibriladores, analizadores de sangre, monitores, detectores de ondas de, ¿no es cierto?, electroencefalogramas, y resonancia magnética, que es la última foto que tengo ahí. Y me voy a detener un poquito en resonancia magnética, porque es una de las principales líneas de investigación que nosotros tenemos en el Centro de Imágenes Biomédicas. Ahí tiene un ejemplo a la izquierda, algo de la electrónica que se usa en un equipo de resonancia, y a la derecha un ejemplo de una imagen angiográfica, donde uno puede ver las arterias y venas, ¿no es cierto?, en el cerebro. Y esto de la electrónica y la medicina, que son cosas tan distintas. Si ustedes buscan, yo esto lo saqué de Amazon, bueno, Amazon, y buscan libros que tengan que ver con medicina y con electrónica, son cientos. O sea, es como que, no sé, me imagino que cuando está estudiando medicina y uno va a buscar un libro de anatomía, va a la sección de anatomía y encuentra unos cientos de libros de anatomía, después va a la sección de electrónica, si uno estudia electrónica, cientos, pero la intersección hace un tiempo atrás era 0. Hoy día no es 0, y hay muchísimos libros. Bueno, entonces el mensaje que yo quiero transmitirle a ustedes es cómo las tecnologías, que pueden ser usadas para bien o para mal, tienen una cabida dentro de la medicina, y como decía Marcelo, han sido muy responsables de transformar la medicina desde un arte a una ciencia, ¿ya? Porque ahora tenemos datos mucho más fidedignos, objetivos, ¿no? Y no dependemos básicamente del olfato del médico o de alguna otra cosa, ¿cierto? Bueno, con eso espero haberlos dejado motivados a que
vean la historia, cómo se aplicaron estas tecnologías a la medicina. Y con eso termino para dejar tiempo para la próxima charla y las preguntas que guárdenlas por ahí. Muchas gracias, Pablo. Estamos, yo creo que realmente maravillados, con ganas de seguir escuchando. Eh, bueno, ya van dejando preguntas en el chat, así que al final las hago llegar. Entonces, a continuación escuchamos a Cristian. Perfecto. ¿Se ve bien? ¿Y se escucha bien? Sí. Perfecto. Oye, dando continuidad a este tema de ver cómo la tecnología incide en nuestra vida, y también un poco este tema de cómo hacemos para que el mundo de las ciencias exactas, de la tecnología, incide en nuestra vida. Vamos, mi charla tiene que ver con lo que llamamos la visión humana y cómo agarramos todas estas imágenes que hemos producido, tanto de las imágenes fotográficas o de las imágenes de estos equipos magnéticos, y cómo las tomamos y realizamos nuevos procesos y procedimientos que nos ayuden a mejorar algunas funciones. Y uno de los paradigmas que suceden en este ámbito es inspirarse en lo que sucede en nuestro cuerpo, en nuestra fisiología, para ver si nosotros podemos reproducir o mejorar esa función. Entonces, para hacer eso necesitamos contestar algunas preguntas. Y la primera que tenemos que resolver es, ¿qué es lo que vemos? Y lo que vemos en nuestro sistema visual es luz. Nosotros tenemos unos detectores que son capaces de recibir como estímulo un montón de fotones, un montón de ondas, y transformarlas como en un estímulo que nosotros representamos como una visión, como una imagen. Entonces, vayamos al principio. Y esta pregunta de qué es lo que es la luz empezó a tratar de contestarse desde el siglo XVII. Y ustedes habrán escuchado acerca de Isaac Newton, y Isaac Newton era un científico, un físico inglés que en este siglo XVII intentó contestar esta pregunta de qué es lo que era la luz. Y él se imaginó la luz como una conjunción de un montón de partículas que viajaban. Y la verdad es que tuvo bastante éxito en describir el fenómeno, porque la luz efectivamente en algunas ocasiones viaja en línea recta, puede atravesar algunos medios, una ventana, o a veces algunos medios que son un poco translúcidos, y hay veces que no pueden traspasar esos objetos y pueden reflejarlos. Ahora, lo que no pudo contestar Isaac Newton es que las ondas, a veces, o la luz, funciona como una onda, con algo que no necesariamente viaja en línea recta. Y efectivamente uno puede ver algunas experiencias donde la luz se curva y no sigue una línea perfectamente derecha. Puede sufrir algunos efectos bien curiosos como la interferencia, o puede sufrir difracción. Y vamos a ver un poco qué es lo que es. Aquí hay dos ejemplos de lo que es la refracción y la reflexión. La refracción ocurre cuando nosotros típicamente nos metemos a un bote, enterramos el remo y el remo se ve en un ángulo totalmente distinto que lo que podemos percibir fuera del agua y dentro del agua. Y aquí sucede lo mismo en esta foto de estos vasos con unas bombillas, y estas teorías de que la luz es una partícula funcionan bastante bien, porque uno dice, este ángulo con que yo veo las cosas va a depender de la velocidad con que la luz se desplaza en los medios. Y por lo tanto, si
ahora estoy viendo luz a través de un vidrio, la velocidad se cambia y por tanto el ángulo con lo que veo yo eso es distinto, y si ahora la hago pasar por un vidrio y por un líquido, bueno, el ángulo va a cambiar más. Si veo ahora que hay una superficie opaca y que la luz se refleja, efectivamente puedo describir que va a rebotar con un ángulo de incidencia igual al ángulo de incidencia, o sea, el ángulo de reflexión es igual al ángulo de incidencia del haz de luz. Entonces funciona aparentemente perfecto, pero no funciona bien en describir la luz como una onda. Y hubo un señor de Holanda que logró describir este fenómeno y dijo, mira, si yo tengo dos ondas que se aproximan y una onda está con un lóbulo positivo y el otro negativo, la verdad es que se van a atenuar entre sí. Y la onda resultante va a ser de menor intensidad. Y es lo que ocurre en la imagen de la izquierda abajo en los extremos. Pero hay veces que las ondas tienen los dos lóbulos positivos y al sumarlos la intensidad aumenta, que es lo que ocurre ahí al centro. Entonces, parece que esta onda no es necesariamente partícula, y vamos a ver que no es ni siquiera tampoco onda, es como una especie de mezcla. Hay algunos experimentos que los pueden usar con algunos punteros láser que uno juega. Si uno se mete en una pieza oscura, hace un agujero en un pedazo de cartón bien chiquitito y uno lo apunta el láser y lo pone en una hoja, uno puede ver que se forman algunos patrones como que si la luz se curvara, y es como contraintuitivo, porque uno dice, este láser, la idea es que uno apunte y siga en línea recta, pero efectivamente uno puede empezar a curvar la luz. Hoy en día la luz se dice que es una mezcla de las dos cosas, y en algunas circunstancias funciona como onda y en otras como partícula. Bueno, pero ¿qué es lo que es la luz? Y la luz es ondas o partículas, tiene algunas propiedades. Si la miramos como onda, tiene algunas frecuencias o longitudes de onda. Si la miramos como partículas, tienen unos ciertos niveles de energía. Ahora, nuestros ojos ven luz, y esas son partículas o ondas que están en un rango muy acotado de frecuencias o de energía. Este rango que aparece ahí entre los 400 nanómetros y los 750 nanómetros. Pero hay otras ondas que nuestros detectores, nuestros ojos, no pueden capturar. Si uno se mueve hacia longitudes de onda menor, uno puede encontrar los rayos infrarrojos, ahí donde dice radar está las ondas con las que nosotros calentamos la comida en el microondas. Un poco más lejos están las radios FM, la televisión, las radios AM. Para el otro lado están los rayos X, de los que hablaba Pablo. Ahora, nuestros detectores se especializaron para ver en un rango muy pequeñito estas ondas. Ok, ya entonces contestamos la primera pregunta. Lo que vemos es luz, y nuestros detectores funcionan para detectar luz. Entonces veamos la segunda pregunta. ¿Cómo podemos ver y con qué vemos? Y nosotros desarrollamos en nuestra evolución unos detectores, y unos detectores que son bastante fantásticos, que son estos ojos, y estos ojos tienen hartas funciones que a veces ni siquiera nos damos cuenta. Lo primero es que tenemos una esfera bien circular y bien uniforme, para tratar de que siempre la luz no se curve. Si se curva, nosotros vamos a mirar las cosas un poquito borrosas. Entonces la idea es que todas estas superficies sean bien lisas, y a su vez todo lo que hay dentro del ojo, sean unas especies de humores o geles, sean muy claritos para que no haya, ojalá, ningún tipo de interferencia y todo viaje en línea recta. Luego tenemos unos músculos que llamamos el iris, que nos permiten ajustar la cantidad de luz. Si hay mucha luz, este agujero que se llama ahí la pupila se va a cerrar, y si hay poca luz, este agujero se va a abrir. Luego viene un lente que es un lente flexible, que está tirado por unos músculos aquí arriba, estos músculos ciliares se llaman. Y nosotros vamos a enfocar
cosas que están o muy cerca o muy lejos, dependiendo de cuánto tiren estos músculos y cuán plano se haga este lente. Y finalmente, ahí atrás tenemos un tejido que es un tejido fotosensible. Tenemos un montón de detectores que nos permiten captar la luz que siguió este camino a través del ojo. Y sabemos que hay dos tipos de detectores, unos que se llaman los bastones y otros que se llaman los conos. Los bastones nosotros nos hemos adaptado para mirar objetos con poca luz. Cuando hay poca luz, nosotros elegimos, nuestro sistema visual empieza a decirle a estos bastones que sean los que me entreguen la información. Y cuando hay mucha luz, yo empiezo a decirle a estos conos que entreguen la información acerca de lo que vemos. Entonces, la idea es, ¿podremos replicar esto en una cámara? Y la verdad es que estamos bien cerca, incluso hemos hecho bastantes avances. Y el funcionamiento es lo mismo, en el fondo. Tenemos una apertura que regula la cantidad de luz, un lente, en este caso no es un lente flexible, sino que son más de un lente que juegan con las distancias entre ellos, y un sensor. Y con las distancias entre medios podemos ir ajustando si es que queremos ver objetos de cerca o objetos de lejos y enfocarlos en este sensor que está atrás. Y si queremos ahora ver en colores, dijimos, o con harta luz, ocupamos estos conos, que tenemos 3 conos, o conos de 3 tipos, unos que son sensibles al rojo, otros que son sensibles al azul, y otros que son sensibles al verde. Y nosotros estos 3 estímulos distintos los unimos para crear la percepción de una imagen en colores. Luego de eso, nosotros enviamos esa información a la zona posterior, a la zona occipital del cerebro. Y en la corteza tenemos el lugar donde efectivamente vemos. Uno cree que ve con el ojo, eso no es cierto. El ojo envía un montón de señales eléctricas, pero donde se forma la imagen realmente es atrás en la zona occipital. Hay algunos experimentos bien curiosos de gente donde ha perdido totalmente la visión o los ojos y le introducen unos electrodos atrás y estimulan los electrodos con unas cámaras y la gente puede volver a tener la sensación de ver. Y eso es un paradigma bien curioso, porque nos vamos a dar cuenta que lo que realmente vemos es distinto de la realidad física. Entonces, veamos la tercera pregunta. ¿Cómo podemos aprender de nuestro sistema visual humano para crear algunas máquinas o algunos software que nos hagan hacer algunas cosas similares o incluso mejorarlas? Y aquí tenemos lo que es, en términos esquemáticos, la cámara que tenemos en el celular o en el computador. Tenemos un sistema en que siempre hay una fuente de luz, un objeto que refleja la luz, y ahora tenemos un sistema que tiene estos lentes a lo que ajusta la cantidad de luz y el foco, y después tenemos un sensor que son un montón de cuadraditos y que cada uno de ellos lee la cantidad de luz que está recibiendo eso y lo transforma en un número. En un número que dice, hay poca luz, entonces el número es bajo. Hay mucha luz, el número es grande. Entonces, lo que tenemos ahora en nuestras cámaras digitales es realmente esto. En esta imagen, aquí hay un cuadradito que recibió mucha luz, entonces el número que está representado ahí es grande, 255. Pero aquí hay números que recibieron, o cuadraditos que recibieron poca luz. Entonces el número que representamos ahí es un 3. Esto es lo que guardan nuestros computadores. Una matriz llena de números que representan cuánta luz recibieron cada uno de estos cuadraditos de las cámaras que tienen nuestros dispositivos. Pero lo tenemos que hacer un poquito mejor, porque esto sería una imagen en blanco y negro. En estricto rigor, no son 3 matrices, o sea, no es una, son 3. Y una
que representa la cantidad de rojo que recibió, otra que diga la cantidad de verde y otra que diga la cantidad de azul. Exactamente como funcionan los conos de nuestros ojos. Nosotros en cada posición vamos ahora a crear la sensación de color si mezclamos los sensores de rojo, verde y azul que tienen las cámaras. Ok, entonces volvamos un poquito atrás. Ya sabemos cómo reproducir este sistema visual humano, pero tenemos un problema. Y el problema es que nosotros lo que vemos no es lo que detectan nuestros ojos, sino que lo que crea nuestro cerebro. Y aquí hay un pequeño ejemplo. Si ustedes miden la cantidad, el nivel de gris de este cuadrado A y de este cuadrado B, es exactamente el mismo. Lo malo es que nosotros lo vemos distinto. ¿Por qué? Porque nos hemos especializado a través de la evolución para crear diferencias entre objetos. Seguramente nos interesaba, no sé, discriminar si es que había una serpiente que se estaba camuflando. Bueno, nosotros exacerbamos ciertas diferencias que en la vida real no existen, pero necesitamos exacerbarlas para producir una sensación que nos ayuda a sobrevivir. Si no me creen, este círculo en todo minuto tiene el mismo nivel de intensidad, no cambia. Ahora, no estoy mintiendo, supongo que lo ven de distintas intensidades, ¿no? Muevan un poco la cabeza y miren a esa imagen. Esa imagen no se está moviendo. Se mueve nuevamente porque nuestro cerebro está creando información que no existe. Y está creando información porque seguramente nos tuvimos que adaptar por muchos siglos y siglos para que podamos sobrevivir y hacer mejor nuestras tareas. Ahora, hay cosas más curiosas aún. Uno puede ver de acuerdo al entrenamiento. O sea, yo los puedo entrenar para que ustedes vean algo distinto. Y en el nuevo ejemplo van a ver un montón de manchas. Y luego de que yo diga 3 palabras, ustedes van a ver algo distinto. ¿Ven las manchas? Ahora vienen las 3 palabras. ¿Dónde está el dálmata? Bueno, en realidad son 4. ¿Ven el dálmata? Al final vamos a hacer una encuesta de quiénes ven el dálmata. Ahí está una pata, la cabeza, la pata trasera, la otra pata trasera. Entonces, yo los estoy entrenando. ¿Podremos hacer eso con los computadores? ¿Podemos entrenar a un sistema para que vean el dálmata? Y efectivamente, hoy en día está toda esta línea del deep learning, las redes neuronales, los sistemas expertos, y podemos empezar a hacer y a replicar estas funciones del cerebro para que los computadores empiecen a encontrar información usando este entrenamiento. Y este es un ejemplo. Yo le puedo decir a un computador, busca el cerebro. Y lo que está haciendo el computador ahí es, efectivamente, de esa imagen, encontrar dónde están los límites del cerebro para realizar la tarea que yo le encomendé. Y todo en base a entrenamiento de un montón de software que están asociados en el computador. Podemos hacer cosas mejores, y acaban de ver la charla de Pablo. Y Pablo les dijo, bueno, efectivamente, podemos crecer y hacer un montón de nuevos dispositivos que puedan mejorar aún un sistema visual humano que es muy bueno, pero que en algunos ámbitos es muy limitado. Y podemos empezar a hacer máquinas que nos permitan ver dentro del cuerpo humano distintas estructuras ocupando distintas tecnologías. Eso es. Espero que les haya gustado y ahora encantados de contestar entre los 3 las preguntas que vayan surgiendo.
Muchas gracias nuevamente por el tiempo y la disposición a compartirnos este conocimiento. Voy a empezar entonces con las preguntas hacia el investigador Marcelo Andía. Dice acá, de Vicente González, para usted, ¿cuál ha sido el principal objeto tecnológico que más ha aportado a la medicina? Y la segunda pregunta, mientras la piensa, pregunta Daniel, ¿cuál es el margen de error de la predicción según los diferentes datos base? Súper buenas preguntas. No soy la persona indicada para responder preguntas tan grandes, digamos, pero si uno piensa cuál es el impacto más grande que ha tenido en la medicina, yo creo que si uno mira la historia de la medicina fue dejar que la ciencia entrara a la medicina. Los primeros médicos no eran científicos. Los primeros médicos de la historia eran brujos, eran chamanes, era la persona más vieja de la tribu, pero hubo un momento en que se hizo un quiebre, y por allá por el 1400, de hecho, en la Universidad Italiana, la Universidad de Padua, fue la primera universidad que dijo, no, pues, la medicina es una ciencia, así que se tiene que enseñar en la universidad. Fue una universidad italiana, la primera que fundó una escuela de medicina. Si usted me pregunta, eso yo creo que fue el gran cambio, es pasar de esta medicina de la brujería, de la medicina de que estamos enfermos porque hay un mal espíritu, a, no, aquí hay biología, aquí hay física, aquí hay química, y yo creo que ese fue el gran cambio. Ahora, hay decenas de otras tecnologías que han cambiado, el fonendoscopio, que nos permite, con un objeto tan simple, nos permite escuchar el corazón, escuchar los pulmones. Por supuesto, es una tremenda revolución. El termómetro, también algo tan trivial, pero nos permite distinguir entre un paciente grave de un paciente que no está grave. Y ni hablar las cosas que nos gustan a nosotros, como las imágenes, el ultrasonido, el TAC, la resonancia magnética. Pero yo creo que todo eso es posible gracias a que alguien dijo una vez en la historia de la humanidad, la medicina no puede ser considerada un arte, no puede ser considerado una brujería, la medicina tiene que dejar entrar la ciencia. Y ese cambio revolucionó todo lo que estamos viviendo ahora. Piensen ustedes cuántas cosas todavía no son, la ciencia no ha entrado y se resiste a entrar. No sé, cosas como la homeopatía, cosas como muchas otras ciencias que también aportan a la salud, pero que no han dejado que entre la ciencia. Y al no dejar que no entre la ciencia, se limita a que haya más personas que puedan acceder a esos tratamientos. Entonces, yo creo que ese fue el gran desafío. Me saco un poco el pillo para no jugármela por un objeto, digamos, pero si me quedo filosóficamente, yo creo que ese es el gran desafío, el gran cambio. Y perdón, ¿la segunda cuál era? La segunda pregunta, no tengo mucha capacidad de retención. No te preocupes. La segunda dice, ¿cuál es el margen de error de predecir según los diferentes datos? Ah, súper. Eso es lo que tenemos que aprender. Yo no sé si ustedes han visto, pero por ejemplo el COVID ha aprovechado de alguna manera transmitir a la población esto de que la medicina no es exacta. No es exacta. O sea, yo a usted le puedo decir que usted está enfermo de esto y le hago exámenes y sale, sí, está enfermo, y al final no está enfermo de eso, está enfermo de otra cosa. Porque la medicina no es una ciencia exacta. Entonces la medicina hay que irla probando. Y por eso tuvimos que hacer estudios primero para probar las vacunas, en un grupito chiquito de personas, funcionaba en un grupito más grande, y ya cuando más o menos nos aseguramos que los números eran seguros, ahí pudimos vacunar a toda la población. Entonces, todas estas técnicas de inteligencia artificial o de otras metodologías, otras tecnologías, primero hay que validarlas en un grupo pequeñito, estar seguros que funcionen, después un grupo más grande, y después pasar a la población general. Y esas son etapas que todo tratamiento tiene que ir cumpliendo, y eso es lo que nosotros en medicina le exigimos a cada método diagnóstico, cada remedio que se vende en una farmacia, tuvo que pasar por esta prueba, que sirve en un modelo de células, después lo probamos en un modelo animal, después nos saltamos un pequeño grupo de humanos, después un grupo más grande, y después lo probamos en la población, y ahí recién lo empezamos a aplicar para todo. Es el método científico. Entonces, todos estos métodos, para probar su validez, primero tienen que pasar este test del método científico. Entonces, cada uno de ellos va a tener distintos rendimientos de acuerdo a cómo le van estos test de método científico. Muchas gracias. Y otra pregunta, Vicente quedó, ¿cómo se llama?, interesado cuando usted mencionaba sobre que el cerebro se golpea. Entonces, él tiene la duda si hay algún dispositivo para el cerebro después de haber sufrido un golpe con un daño como fatal.
no un cabezazo, sino como algo más Claro. grave, si Cuando- hay algún cuando- dispositivo. Eso, cuando hay alguien que tiene un traumatismo grave, que por ejemplo es lo que probablemente han escuchado hablar de un TEC, un traumatismo encefalocraniano, todos esos pacientes tienen que ir usualmente a una unidad de cuidado intensivo, y después que salen de ahí pueden quedar con alguna lesión. Lo que sabemos, y probablemente ustedes se han hecho alguna herida en la piel, y si uno la junta, al cabo de un tiempo crece piel encima, y como que la piel se regenera, ¿cierto? Lo mismo pasa en nuestros huesos. Mala fortuna de fracturarse un hueso, lo que hacen nuestros amigos traumatólogos, como cualquier buen carpintero, es alinear ese hueso, y después en ese hueso se forma un callo, se forma una reparación, y ese hueso después se repara. Eso desafortunadamente no ocurre en nuestras neuronas. Una neurona que se muere, ya sea porque usted tuvo un accidente cerebrovascular o porque recibió un golpe, desafortunadamente esa neurona no se va a recuperar. Hoy en día lo que sí existen son algunos dispositivos que permiten reemplazar ese uso de esa neurona. Y como un poco contaba Cristian, por ejemplo, alguien que perdió un ojo, eventualmente se pueden usar un sensor, y eso da la información al cerebro en la parte occipital y genera una imagen. Pero hoy en día todavía estamos un poco lejos, y es un tremendo desafío. Nuestro cerebro no tiene una capacidad de regeneración muy buena, y yo creo que ahí hay un gran desafío de la ciencia y de la medicina de avanzar en eso, porque enfermedades tan en el fondo devastadoras como puede ser enfermedades como Alzheimer, por ejemplo, que no tenemos vuelta atrás porque no somos capaces de regenerar esos tejidos. Entonces ahí hay un desafío para la generación de ustedes estudiantes. Ustedes van a tener que encontrar soluciones para cuando mi cerebro esté viejito, por favor, encuentren. Bueno, Marcelo Terraza pregunta, ¿cree que en un futuro un médico deba saber programar? Y si su respuesta es afirmativa, ¿qué tan esencial sería? Es una pregunta que siempre me hacen de si los médicos tienen que saber mucha matemática, tienen que saber mucha física, tienen que saber mucha computación. A ver, el ideal es que todos fuéramos como Da Vinci y supiéramos de todo, cosa que es poco probable y muy poco eficiente en términos sociales. Lo que sí tenemos que hacer es que los médicos sepan que existen esas otras áreas, conozcan esas otras áreas y tengan el lenguaje para poder ir y preguntarle a una persona experta en otra área y puedan conversar. Lo que no puede ocurrir, que es lo que lamentablemente ocurre hoy, es que la persona ya no sabe de computación, no sabe de inteligencia, entonces se asusta y no le pregunta a nadie, porque le da susto. Eso es lo peor que puede pasar. Entonces, cuando yo sé, no necesariamente voy a poder saberlo todo, porque si no voy a tener que estar en la universidad como 45 años. Entonces, lo que sí es que tengo que conocer cuáles son las áreas, y por eso a nosotros nos gusta en nuestra universidad que nosotros tratamos de enseñarle un poco de matemática y ciencia de datos a los médicos, tratamos de enseñarle biología a los ingenieros, para que cuando ellos tengan ideas o tengan una duda, puedan ir a conversar con el especialista y no les dé susto estos desafíos que tienen. Yo creo que ese es más que aprender, es un desafío. Ahora, si usted quiere aprender a programar, ciencia los datos, aprenda estadística y aprenda álgebra lineal. Esos son mis dos consejos de muchos años en la universidad. Son las dos cosas que más sirven en la vida. Benjamín Ortiz también pregunta, ¿es posible que en algún futuro la tecnología suplante, los avances tecnológicos puedan suplantar a los médicos? Si alguien tiene un papá médico, no digan lo que voy a responder, porque si no se va a enojar conmigo. Yo creo que sí. Ahora, ¿cuándo? Yo siempre digo lo mismo. El día en que yo efectivamente vea un auto que circula sin un chofer por Santiago, en ese día voy a empezar a creer que un computador puede reemplazar a un médico. Que cuando hay una conducción autónoma. Imagínense que manejar un auto está haciendo un tremendo lío. Partió siendo como que, no, mira, si ya tenemos el auto autónomo que se maneja solo y tiene un montón de problemas y un montón de cosas. La tecnología que se va a desarrollar ahí probablemente nos va a servir. Yo creo que efectivamente vamos a poder reemplazar algunas cosas de los médicos. Pero la medicina tiene una cosa humana, tiene una cosa de sufrimiento que probablemente nunca lo va a poder resolver un computador. Entonces yo creo que la tecnología nos va a permitir humanizar la medicina. Recordar que el médico también tiene un rol en escuchar, tiene un rol en apoyar, tiene un rol en acompañar, cosa que hoy en día, como hacemos demasiadas cosas simultáneamente, se nos olvidó. Entonces, si tenemos tecnología que nos ayuda, yo creo que vamos a poder recuperar ese rol tan relevante que tiene el médico de apoyar y empatizar con su paciente. Yo personalmente creo que nunca, no sé si nunca es la palabra, pero va a costar mucho que un computador reemplace a un médico.
es como decir que un computador va a reemplazar el cariño de mi madre. O sea, no, eso no va a pasar nunca. Va a poder reemplazar a lo mejor que me despierte mi mamá, digamos, el despertador, digamos, ¿cierto? Pero jamás va a reemplazar el cariño de mi madre. Entonces, pero yo creo que no va a ayudar a humanizar más la medicina. Yo creo que ese es como el desafío. Muchas gracias. Es la última pregunta que nos queda. Es de Gabriel Corales, que, bueno, hacia Marcelo, la última pregunta hacia Marcelo. ¿Bajo qué elementos se basa el teléfono para determinar qué tipo de enfermedad tenemos y qué tan precisa puede llegar a ser en el caso de que hayan síntomas similares entre dos posibles enfermedades? Aquí probablemente los expertos son el profesor Pablo y el profesor Tejo, digamos, pero toda esta tecnología de las redes neuronales tiene ese gran problema, que son unas cajas negras que uno le enseña y uno no sabe muy bien lo que está pasando allá adentro. Entonces, estas redes neuronales, cómo se entrena en este caso particular que escuchaba cómo las personas tosían, uno le expone a estas redes neuronales muy complejas, uno los entrena con, no sé, 10.000, 100.000 personas que tosen y un diagnóstico. Y esta red neuronal aprende. El problema es que usualmente no sabemos cómo aprendió, en qué se está fijando. Entonces, por eso como que a los médicos nos da como un poquito de susto, porque no tenemos realmente en qué se está fijando esta red neuronal para hacer ese diagnóstico. Hoy en día hay toda una rama de la inteligencia artificial que trata de entender qué está pasando dentro de la red neuronal. Todavía es una ciencia en desarrollo. Pero si me preguntan a mí, no tengo idea. Y si le preguntan al autor de ese paper, probablemente tampoco tiene idea. Dice, la red neuronal aprendió. Pero ahora, ¿en qué particular se está fijando? Es súper difícil. Súper difícil. Muchas gracias, Marcelo. La profesora Paulina acá de Tecnología tiene una pregunta que me imagino que va para los tres profesores. Dice, ¿por qué es importante enseñar robótica y programación desde el colegio? ¿Y cómo aquel ámbito de conocimiento puede aportar a futuros estudiantes universitarios en investigación y en desarrollo de innovación en medicina e ingeniería? ¿Qué pueden comentar como un plus para sus futuros postulantes a la Pontificia Universidad Católica? Yo me animo a contestar un poco, en el fondo. A ver, hay gente que se dedica a investigar sobre computadores. Están la gente que se dedica a las ciencias de la computación, que obviamente ese es el fin de lo que quieren hacer. En nuestro caso, la computación es una herramienta. Es una herramienta que nos permite implementar soluciones o buscar soluciones a los problemas que tratamos de resolver. Cual sea el foco, si es el fin o es el medio, nada de lo que hemos hecho en nuestro ámbito podría haberse hecho sin algún grado de conocimiento de computación y de programación. Nada. Hoy en día no hay tarea científica que no necesite un computador al lado. Y uno dice, bueno, pero ¿me basta con escribir un documento? Sí, en algunas disciplinas probablemente sí. En el ámbito de las ciencias, hoy día ya no es posible. Ahora, no es que todos tengan que ser expertos en programación, pero al menos tener algunas nociones básicas ayuda porque me permite solucionar el problema de comunicación que habla Marcelo. Es decir, mira, tengo un problema, no conozco nada del tema, ni siquiera voy a ser capaz de explicárselo a alguien que sea del área respectiva para solucionar ese problema. Entonces, tener algo de esos conocimientos me ayuda a tener un lenguaje común para poder establecer una comunicación y resolver esos problemas. Y mejor aún, me va a permitir a mí adoptar el enfoque que hoy día se realiza para resolver problemas de las ciencias, que es agarrar un computador, agarrar un lenguaje de programación y resolver algún modelo matemático o algún modelo computacional que me ayude a encontrar esa solución. Entonces, súper relevante para el ámbito de cualquier ciencia exacta, cualquier ciencia biológica, es súper relevante. A nosotros nos da alegría porque dentro del grupo que tenemos un psiquiatra. Y este psiquiatra es capaz de programar tan bien como yo, en el fondo. Y me dice, ¿qué diablos hace un psiquiatra programando?
es un agrado, porque uno sabe que va a entender perfectamente cuál es el problema y va a apoyar en la búsqueda de soluciones. Me gustaría agregar algo ahí, porque la pregunta, además de la programación, que ya Cristian la contestó muy bien, incluía robótica, y probablemente uno podría incluir en la pregunta otras tecnologías, no solamente robótica, no sé, podría haber sido electrónica, podría haber sido física, qué sé yo. Y este tipo de preguntas se puede responder a dos niveles. Hay un nivel como más utilitario, que es que me va a servir para algo, y por supuesto que sirve, ya Cristian contestó, pero también tiene otro nivel, y es un nivel de formación, ¿ya? Cuando uno aprende una disciplina, un arte, algo, y se esfuerza y lo resuelve. Imagínense que alguno de ustedes está con el hobby o concurso de robótica, y aprende a diseñar los brazos, se encuentra con problemas que tiene que ir resolviendo. Y eso es un aprendizaje muy útil en la vida, aunque pues no sea en robótica. O sea, aprende a resolver problemas, aprende a enfocar cosas complejas, aprende a dar cuenta que la realidad es distinta de la teoría, y que lo que uno planificó en el cuaderno, dibujó súper bonito, después cuando lo trata de fabricar con madera, por ejemplo, se le rompe el serrucho, que se corta el dedo, que el clavo no le quedó en el ángulo que quería. Entonces, todas esas cosas forman a la persona, y después ese conocimiento y esa manera de abordar problemas la puede aplicar en cualquier ámbito. Entonces sería como un segundo nivel para responder esa pregunta, y ahí ustedes pueden meter en la bolsa todo lo que quieran, digamos, aparte de robótica y programación. Eso, si me permite a mí agregar una cosa chiquitita, y totalmente de acuerdo con lo que dice Cristian y Pablo, yo creo que una cosa muy, muy importante que tienen que aprender nuestros escolares, que yo creo que de a poquito se ha ido perdiendo porque es latera, qué sé yo, es costosa, es la actividad práctica del laboratorio. O sea, practicar el método científico. Por Dios que se nos olvida el método científico. Hoy día, como hay tanto acceso a información, a veces uno tiene una pregunta, se mete a Google y le sale una respuesta y uno cut and paste, pesca la respuesta, pero no hace un análisis de lo que está pasando ahí, porque uno nunca hizo el experimento en un mesón y se dio cuenta que las cosas no funcionan siempre, que hay que tener tolerancia a la frustración, que a veces el experimento no funciona porque no pude controlar todas las variables. Entonces, yo creo que meter la mano, hacer experimentos, pueden ser en robótica, puede ser programando, puede ser mezclando una sal con una base, lo que sea. Eso permite ir formando este pensamiento crítico, este pensamiento de que si alguien me dice que si me tomo, como terriblemente ocurrió en algún momento en un matinal, un médico diciendo que tomando cloro se prevenía el cáncer, entonces alguien que alguna vez haya hecho el método científico, uno dice, oye, pero si eso es absolutamente improbable. Tenemos una concentración de cloro en nuestra sangre que es súper baja, y si le agrego más cloro probablemente es letal, y lo puedo demostrar ¿dónde está el experimento que avala esa frase? Y si no hacemos la actividad práctica, se nos olvida que las verdades no son verdades porque las diga yo o las diga una persona experta. Las verdades son verdades en ciencia porque se demuestran experimentalmente. Entonces yo creo que si me permiten englobar eso, yo creo que es muy bueno enseñar a nuestros estudiantes el método científico, el error, el que las cosas a veces no resultan como uno quiere, y a veces esa es una oportunidad. Cuando yo planifico que algo tiene que salir A y me sale B, bueno, no es un fracaso, es la oportunidad para encontrar otra explicación al mismo fenómeno. Muchas gracias a los tres. Bueno, acá hay una pregunta de Marcos Sepúlveda, dice para el señor Pablo Irarrázaval, dice, ¿cuál es la principal diferencia entre la radioterapia y una radiografía común? La respuesta muy corta es la dosis. En una radioterapia, la cantidad de energía que se deposita es muy alta, porque lo que uno quiere hacer es producir un daño, quiere matar células. En la radiografía es todo lo contrario. La dosis es lo más bajo posible para producir el menos daño posible y poder obtener la imagen. Pero lo interesante de la pregunta, que se me olvidó el nombre de la persona lo que hizo, es que se dio cuenta de que la radiografía y la radioterapia usan el mismo tipo de ondas. Ambos son rayos X o rayos gamma, que es lo mismo. Y eso es interesante. Y por eso que la radiografía hay que tener cuidado, porque produce radiación ionizante que podría hacer alguna modificación en el ADN, y eso a su vez producir deformaciones. Así que en el fondo es la dosis. Ahora, cuando la dosis es alta, uno no puede echar los rayos así de todo el cuerpo, porque sería terrible. Entonces lo que uno trata de hacer es concentrarlo. Solamente concentrarlo en los lugares que interesa.
no siempre es fácil, y entonces normalmente uno quema lo que está alrededor también. Entonces hay que tener mucho cuidado cómo se hace. Y hay ciertos lugares del cuerpo humano a los cuales no se puede llegar con radioterapia. Pero hay otros lugares que son más fáciles. De hecho, el ejemplo que yo mostré ahí era de una mama, donde es más fácil llegar porque está más al exterior. Entonces la respuesta es dosis. Y sobre esto mismo, Daniel pregunta, ¿cuánto es el porcentaje de radiación que poseen estos dispositivos? Bueno, la radiación que se hace así, rayos X, que se fabrica en forma electrónica, esa uno la regula. Uno puede cambiar la dosis. Y uno puede poner desde 0 hasta mucho, digamos, todo el rango. La dosis de un radioisótopo es distinto porque eso va a depender de cuánto material radioactivo uno inyecta en el cuerpo. ¿Ya? Por lo tanto, la respuesta es muy variable, o sea, puede ir desde 0 hasta mucho. Muchas gracias. Acá hay una pregunta de Bastián Peralta, no menciona hacia qué investigador va dirigida, pero dice, ¿cuál es la diferencia entre un cerebro normal y el cerebro de una persona normal con el cerebro de alguien que tiene condiciones como TEA? Ese es para un médico. Marcelo, tú. ¿Como una condición como qué? Como TEA. ¿Qué será TEA? Me Espero que no sea imagino- un lenguaje... Me imagino que se refiere a un trastorno podrá ser un del TEC. aprendizaje. No se dice TEA acá. Bastián Peralta, si estás por ahí para Está por ahí, aclarar. Hola, ¿me escuchan? perfecto. Sí, ok, es que TEA es trastorno del espectro autista. Ah, Ah, a eso perfecto. te refieres. Súper Bien. bien, ahora sí te entendí. Mira, súper buena pregunta, porque en general, si tú miras, hay varias formas de aproximarse al cerebro. Uno es la forma, y usualmente en radiología lo que nosotros hacemos es hacer estas imágenes que han mostrado de rayos X, de resonancia, y podemos mirar la forma del cerebro. Usualmente, si tú tomas un cerebro de una persona, comillas, sana, y lo comparas con una persona, por ejemplo, que tiene esquizofrenia, con una persona que, por ejemplo, tiene depresión, por ejemplo, una persona que tiene alguna patología del espectro autista, morfológicamente, o sea, de cómo se ven, los cerebros se ven iguales. Nosotros no podemos hacer el diagnóstico con la forma del cerebro. ¿Por qué? Porque el problema no está en la forma, sino que la fisiopatología de esas enfermedades está en la conectividad del cerebro. Y eso es tremendamente complejo de estudiar, y hay un área de investigación en resonancia magnética que intenta estudiar esa conexión que tiene el cerebro. Pero desde la perspectiva clínica de la forma, los cerebros son iguales. Entonces, si tú miras un cerebro de 100 personas sanas, 100 personas con depresión, 100 personas con esquizofrenia y 100 personas con algún trastorno del espectro autista, de la forma, el cerebro se ve igual. Pero cuando uno empieza a estudiar la conexión de ese cerebro, ahí uno empieza a encontrar algunas diferencias que todavía no tienen un correlato clínico. Entonces, todas estas enfermedades se hacen un diagnóstico que es más bien clínico, y uno hace imágenes del cerebro para descartar otras enfermedades, para descartar que no haya un tumor cerebral, para descartar que no haya una hemorragia cerebral o alguna cosa de ese estilo. Pero no podemos hoy en día hacer un diagnóstico con imágenes de una persona que, por ejemplo, tiene depresión, o una persona que tiene esquizofrenia o algún trastorno de espectro autista. Los cerebros se ven iguales, impresionantemente el cerebro se ve igual. De hecho, este eterno supuesto de que el cerebro de Albert Einstein se veía muy distinto porque era tan inteligente, morfológicamente se ve igual, no se debe ver muy distinto al mío, que no soy tan inteligente. Entonces, pero probablemente en la conectividad está la diferencia. Ahí está la diferencia. Y la conectividad se logra leyendo, escuchando música, leyendo poesía, haciendo ejercicio. Ahí uno mejora la conectividad del cerebro. ¿Puedo complementar un poquito? Sí. Detrás de la pregunta de Bastián hay un campo de la medicina y de la investigación médica grandísimo, que es tratar de buscar lo que se llaman marcadores. En el fondo, gran parte de toda la investigación médica es ¿qué tengo que medir yo para hacer el diagnóstico de, pónganle la enfermedad que quieran, en el fondo? Entonces, hay algunas enfermedades que digan, bueno, si mido la glucosa en la sangre, voy a saber diabetes. Ahora, en el ámbito de las imágenes, nos pasamos la vida, casi todos nosotros, en tratar de buscar qué variable puede darnos información acerca de la enfermedad que queremos encontrar. Y hay variables que son morfológicas, que tienen que
saber, uno tiene que medir el tamaño, la forma, y eventualmente a uno le pueden dar pistas. Lo interesante es que con las imágenes uno no solo mide forma, uno puede medir, por ejemplo, la velocidad de la sangre, puede uno medir cuántas sustancias químicas están haciendo sinapsis en el cerebro, uno puede medir que si hay algún componente metálico, si hay más hierro o menos hierro, y hay un sinnúmero de técnicas que nos permiten buscar distintos marcadores o medir distintas cosas que nos permitan contestar esas preguntas. Y es un área súper interesante y súper atractiva porque se mezcla esto de la experimentación, de tener muchas mediciones, tratar de concluir acerca de la información que uno recoge, mucha estadística, y a su vez, en el fondo, uno tiene el gran premio de decir, ¿sabes qué? Lo logré. Y logré determinar que midiendo este parámetro, yo soy capaz de diagnosticar esta enfermedad que antes no se podía, o se podía de una manera no muy bastante invasiva, que me va a entregar un montón de riesgos asociados. Así que es súper interesante la pregunta. Muchas gracias. Yo creo que así hemos podido responder a varias preguntas más que hay en el chat. Agradecer su tiempo, su participación, además que, bueno, hacemos esta charla en nuestro colegio, pero nunca habíamos tenido la oportunidad de tener 3 investigadores y de distinta disciplina, entonces eso nos nutre muchísimo a nosotros como colegio, a nuestros estudiantes también. Ellos son muy interesados en el área científica, así que yo creo que eso también le da un poquito más de pistas sobre su electividad en este proceso y también sobre su vocación. Así que bueno, antes de finalizar, me gustaría, que pudieran prender las cámaras para que pudiéramos tomar una fotografía. Ustedes saben que es parte de la tradición de este colegio. Cuando prendan las cámaras, levanten las manos los que vieron el Dálmata. Joaquín Olmedo, Benjamín Torres, por ahí, Daniel, Vicente González, Agustín Inostroza, Martín Parada, Alonso Padilla, Renato, Marcos Sepúlvedas también está por ahí, Joaquín Olmedo, Enrique, Daniel Rondano, Vicente González, Vicente, Bastián, Diego Retamal. Oye, permíteme un minuto más. La verdad es que, aunque no lo crean, para nosotros es un gran placer, y los que damos las gracias de que nos inviten somos nosotros. Nosotros, en el fondo, para este tipo de actividades nos llena el corazón. No siempre uno está dentro del laboratorio, dentro de las oficinas, es lo que uno busca también, de alguna manera, tener contacto y tener la posibilidad de comunicar lo que uno hace, y sobre todo de tratar de entusiasmar. Por favor, denle la oportunidad a ese profesor de biología, de tecnología, denle el tiempo, darle algo de su atención y de su interés. No saben las vueltas de la vida. Alguien que termina haciendo ingeniería, capaz que le gustaba la biología o viceversa, en el fondo. Entonces, traten de nutrirse de todas estas cosas que les cuentan vuestros profesores, aun cuando crean que nunca lo van a explicar, no saben las vueltas de la vida. Yo hasta ahí por segundo medio, tercero medio, yo dije, quizás voy a terminar estudiando medicina. Terminé estudiando ingeniería, pero me volví a la medicina tratando de diseñar o investigar acerca de aplicaciones médicas y investigar acerca de la salud de las personas. Así que ojalá los entusiasmemos, ojalá alguno que otro termine visitándonos, estudiando con nosotros ahí en ingeniería o en medicina en la Católica. Muchas gracias. Aprovecho de comentarle antes de sacar la fotografía que, bueno, el Centro de Investigadores tiene un documental que lo vimos en el lectivo de Ciencias de la Salud,
que es El corazón de los datos. Es un documental buenísimo que dura como 18 minutos y que habla en el fondo de la importancia de lo que decía Marcelo, lo que decía Cristian, Pablo, de los datos a la hora de investigar. ¿Qué tan importantes son estos datos? Así que también agradezco ese documental porque nos sirve mucho a nosotros como profesores para enseñar y para poder en el fondo hacerle esta invitación y motivación a los estudiantes a que ojalá continúen su estudio hacia allá, hacia la ciencia. Así que bueno, ahí Carola dejó el link, así que ahora voy a proceder a sacar la foto, nuestra tradición como comunidad, así que ahí, por favor, posen una sonrisa. 1, 2 y 3. Tomé la primera, me dan un segundo para tomar la segunda, por favor. Ya, otra vez. 1, 2 y 3. Muchas gracias, de verdad que se pasaron una jornada muy maravillosa y además contarle a los estudiantes que esta charla ha sido grabada, así que se las voy a compartir después. Eso, que tengan una bonita tarde y nada, Un muchísimas comentario al gracias. margen. ¿Paulina? Mente sana en cuerpo sano. Si no se dieron cuenta, atrás Cristian tiene una bicicleta medio pista, porque además es muy deportista. Así que esa imagen de que uno tiene que estar siempre encerrado en un laboratorio, mentira. El deporte y la mente sana es completamente interdisciplinar. Así que ese comentario, disculpen. Muchas Bueno, gracias. adiós. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, Gracias. cuídense mucho. Gracias. Cindy, chao. muchas gracias por todo. Gracias por Gracias todo. por Muchas todo. gracias. También. Gracias. Adiós. Gracias. Muchas gracias. Que estén Gracias. bien. Adiós. Gracias. Chao. Profesor, profesores, Chao. muchas gracias. Gracias. Cuídense, que estén bien. Tengan bonita tarde y bonita semana. Bien, Gracias. Vicente. Adiós. Cuídense. Adiós. Chao. Felicidades. Profe, decía quién entró a su cuarto.